Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos en el Antiguo Testamento, Ñandeyara Ñe'e, que todos los días nos ofrece este curso bíblico. Estamos reflexionando desde el libro de los Números, capítulo 25. Y aquí nosotros estábamos hablando desde el versículo 10, capítulo 25, versículo 10. El Señor dice a Moisés, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi ira de los israelitas porque ha demostrado en medio de ellos un celo igual al mío, un celo igual al mío. Aquí hay dos palabritas claves, ¿verdad? Antes que nada, el hecho de que ha apartado mi ira, dice, porque ha demostrado un celo. Es decir, el compromiso de parte del sacerdocio. Un compromiso de parte de este que está siguiendo las mismas huellas, en este caso ya de su abuelo, ¿verdad? Porque Aarón es el primer sumo sacerdote. Después, cuando muere Aarón, el Señor le llama nada más y nada menos que a Moisés. Él no va a entrar, dice, a la tierra prometida. El pueblo se da cuenta, suben a la montaña, encuentro con Dios, le transmite, le deja en herencia, ¿verdad? O sea, el pueblo sabe que hay aquí una transmisión del liderazgo. El liderazgo es muy importante en toda comunidad, en toda institución, porque poco a poco nos vamos institucionalizando como iglesia también. Yo les hablaba en un momento, en otro pasaje, ¿verdad?, de este libro hermoso de Leonardo Boff, Carisma y Poder. Y ahí hablábamos de ese carisma que es la fuerza, ¿verdad?, que nos empuja, que nos lleva. El carisma y poder, él habla por una parte de Pablo, que es pura energía, ¿verdad?, puro músculo. Pero tampoco podemos quedar simplemente en cada uno en puro carisma, pero va una cosa bien sistemática, hay que ponerle hueso, ¿verdad?, a nuestra fe. Porque cuando es simplemente carisma, es lo que justamente algunas veces puede suceder en nuestro pueblo. Que entonces viene otra persona, entre comillas, le vamos a decir así, que se vuelve carismática. No carismática como un movimiento carismático, sino que tiene una fuerza de convicción, de palabra. Entonces fácilmente, si vos no tenés una estructura
sino tener un esqueleto de tu vida, de tus convicciones, de eso que el Señor nos enseña, nos pide, cuáles son verdaderamente sus mandamientos. Toda esta cuestión de los mandamientos, etcétera, que poco a poco se va estructuralizando o estructurando dentro de una mentalidad, justamente significa para nosotros ese hueso que le da la consistencia al músculo que después moverá este esqueleto. Entonces, yo utilizo el ejemplo, y ustedes ya conocen, de las dos piernas, ¿verdad? La pierna izquierda y la pierna derecha. Los músculos sería entonces el aspecto doctrinal, el poder, digamos. Lo dice poder aquí Leonardo Bosch, pero podemos decirlo también la doctrina. Él seguramente que no quiso utilizar esa palabra doctrina, entonces le pone el poder. El poder significa que tiene que haber un líder, así como tenemos aquí Moisés o como le tenemos a Aarón. En este caso, sus descendientes después, ¿verdad? Eleazar, hijo de Aarón. Pinhas, que ya es el nieto de Aarón, y así sigue la lista. Y aquí, ¿cuál es la grandeza que hace que se aplaque, dice, la ira del Señor contra los israelitas que habían pecado por ser idólatras, ir detrás de las mujeres madianitas, etc.? Y justamente el hecho de que Él tenía este celo, dice, igual al mío. Por eso, reflexionemos un poco, pero ¿qué significa este celo de Dios? ¿En qué consiste el celo de un líder, Pinhas en este caso, o Dios mismo? Porque está diciendo igual al mío. Es una imitación, entonces. Antes que nada, la palabra celo es una palabra griega. Viene, celos, D-S-E-L-O-S, celos, viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Traduce bien entonces la palabra hebrea. En la palabra hebrea se dice el kin-ya sería kin-a, cuya raíz designa el ojo que sale al rostro de un hombre apasionado. O sea, el celo, ¿viste? Quiere decir el ojo saliente, que se te vuelve rojo, o como cuando mirás. Nosotros decimos, cuando estamos enojados, ayer, mira vos, qué interesante. El hebreo pues, es mucho como el guaraní también. Es muy demostrativo. Derezapó sería. Es sapó que estaba ahí la gente. Marico, yo es sapó que estaba ahí. ¿Verdad? Entonces, el celo, así que, como la ira, ¿verdad? Que le agarra, el ser apasionado. Y esta pasión de Dios, y esta pasión que aquí nos muestra en el libro de los Números, capítulo 25, estamos en el versículo 10, es semejante a menudo a la ira, ¿viste? Entonces el celo se vuelve en una ira o es semejante a la ira. Aquí ya sí podemos hablar también de los celos en cualquier sentido. El celo con respecto al hijo, el celo con respecto a la novia, el celo con respecto a la esposa. Algunos dicen luego situaciones pasionales, problemas, conflictos pasionales. La ira, el celo, vuelve a eso. Y por lo tanto, todo esto hace pensar en el fuego, el ardor, la ebullición. Puede provenir de diversos sentimientos, desde el amor desinteresado. Atención, ahora sí, ahora vamos a hablar, no es simplemente como una cosa negativa. Cuando es algo ¿cómo se dice? Que desborda nuestra realidad, cuando desborda nuestra realidad, entonces sí, nosotros podemos decir en una forma negativa. Pero el celo de por sí no es una cosa siempre negativa, sino que hay un amor, por ejemplo, desinteresado. Estoy celoso por la casa de Dios, estoy celoso por mi familia, estoy celoso por mi trabajo, lo cuido con mucho celo. Estoy celoso porque amo, es un amor, pero es un amor desinteresado. Viendo por aquí, desinteresado. Pero atención, que también este sentimiento puede ser un sentimiento de envidia. Entonces estoy celoso. La envidia te puede llevar también incluso hasta la envidia. Amores, odios, celos, furor, turbación, pasión vehemente, celo por la ventura del pueblo. Mira qué lindo.
la bienaventuranza, por la aventura de mi pueblo. Entonces aquí quiere decir que ella está hablando de los líderes, de cada uno de nosotros que tiene que ser un líder en su familia. Estoy celoso por la aventura de mi familia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Muchísimos músicos de todo el mundo que dependen económicamente de actuaciones en vivo han sido devastados por el distanciamiento social y la crisis económica del coronavirus. Por eso Shelby Rassler del Berklee College of Music entró en un estudio de grabación para ayudarles. It's a brand new song called Rebuild. Es una nueva canción llamada Rebuild. Yo escribí la música y mi hermana Brill la letra. Hay casi 300 personas en todo el mundo que han colaborado en este proyecto. Al principio la canción se inspiró en las dificultades del coronavirus, pero Shelby Rassler quiere que sirva para mostrar apoyo a la comunidad afroamericana. Unfortunately, as we all Por desgracia, como vemos, a muchas personas no se les dan los mismos privilegios y las mismas oportunidades que a los demás. Shelby Rassler dice que entregará todos los ingresos que genere esta canción en YouTube a ayudar a 2 comunidades. so half of that ad revenue. La mitad de los ingresos serán para la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, para su lucha contra la injusticia racial. La otra mitad será para Americans for the Arts, una organización que ayuda a artistas que llevan meses sin trabajo y que están en serias dificultades con la pandemia. La iniciativa de Shelby Rassler ha permitido a cientos de artistas usar sus talentos para ayudar a otros. También es una forma fácil de apoyar su causa, pues para contribuir basta con ver y compartir el vídeo musical. El cardenal Timothy Dolan ha organizado una serie de visitas virtuales a la Catedral de San Patricio en Nueva York, una serie que ha llamado Our Spiritual Home, que en español sería Nuestro Hogar Espiritual. El objetivo es explicar cuestiones de la Iglesia Católica, sus costumbres y su significado. Estamos tratando de ayudarte a entender nuestro hogar como la familia de la Iglesia. Puedes aprender mucho sobre la fe si visitas una iglesia católica. El arzobispo de Nueva York explica el significado de gestos como poner velas a los santos o el papel de personajes como la Virgen María. Al igual que colocamos fotos de nuestras madres o abuelas, la Iglesia Católica tiene imágenes de la que consideramos nuestra madre. El cardenal Dolan hace otras analogías con las casas comunes. La liturgia, alimento para el espíritu, es como la cocina para el cuerpo. Allí cada utensilio tiene una función. Necesitamos el cáliz, que es la copa en la que ponemos el vino que está en las vinagreras junto al agua. Se convertirá en la sangre de nuestro Señor. Esta es la patena, el lugar donde ponemos lo que ahora es solo pan corriente. Luego se convertirá en el cuerpo de Cristo durante la misa. También usamos el copón, el recipiente sagrado más pequeño, donde pondríamos las hostias más pequeñas que se convertirán en el cuerpo de Cristo para distribuirlo entre quienes participen en la misa. El cardenal Dolan también habla de confesión y explica cómo prepararse para recibir el sacramento que algunos temen. Por aquí se entra. Por cierto, que ahora que se regresa a la iglesia tras 3 o 4 meses de pandemia, es bueno regresar también al sacramento de la confesión. Y aquí es donde el penitente vendría a confesar sus pecados al sacerdote que representa a Jesús, la divina misericordia. También explica el sacramento desde el otro punto de vista, el del sacerdote.
Aquí es donde está el sacerdote. ¿Ves la bodega y el jacuzzi? Estoy bromeando, por supuesto. Aquí es donde está el sacerdote. Por supuesto que es anónimo, es confidencial, siempre. El secreto de confesión es sagrado. Su sentido del humor hace que estos vídeos cortos gusten a gente de todas las edades, sean católicos practicantes o no. Estas fotografías son quizá las primeras que se conservan de una santa. La priora de aquel entonces era muy abierta y permitió que hubiera una cámara de fotos en el Carmelo. Ahora una cámara regresa al Carmelo de Lisieux para mostrar lugares desconocidos de la brevísima vida de Teresa del Niño Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo,
vida le entregó al creador del universo. A su lado yo confío, espero. Si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al creador del universo. A su lado venceré, a su lado venceré. Seguimos hablando, queridos amigos, sobre esta palabra celo que hoy nos presenta el capítulo 25, versículo 10 del libro de los Números. Esta pasión, ¿verdad? Este deseo, este acercarnos a Dios, pero o hacer acercar al pueblo hacia Dios, porque este es el celo, vehemente, decíamos por una parte, y buscando una ventura, o sea, el bien para esta persona, para este pueblo, para esta familia, porque soy yo responsable, entonces estoy celoso de mi familia. Entonces se dan cuenta que es importante, todos tenemos que tener, la psicología nos dice, todos tenemos que ser celosos, entre comillas lo digo, pero en ese celo positivo, porque el celo positivo puede pasar de lo positivo también hasta lo negativo. Y en lo negativo muchas veces nosotros encontramos tantas muertes, incluso pasionales, ¿verdad? Y entonces ese es negativo, porque ese no es el verdadero celo entonces. Eso ya es entonces pasa hasta la envidia, dice, la ira. Eso significa, y por lo tanto, estar atentos. También, además de la aventura, quiero lo mejor para mi pueblo, también así quiero para mi Dios, es decir, honrar a Dios. En este capítulo 25 del libro de los Números, versículo 10, estamos hablando de la honra de Dios. Estamos hablando de esta gran riqueza de parte de Dios. Él nos ofrece, ¿verdad?, su amor. Él mismo está celoso por su pueblo, está celoso por su hijo, por su criatura. Pero aquí el celo nuestro, que está deseando la aventura y que podamos honrar a Dios, le queremos a Dios, estoy celoso por mi religión, estoy celoso por mi Dios. Eso es lo que me mueve, como aquí es el gran celo de Pinhas por Dios, por su honra. Todos estos sentimientos pueden invadir el corazón del hombre y conducir también a la ira. Todo esto puede invadir. Y aquí se está volviendo en una forma negativa, te está queriendo presentar. El libro de los Proverbios nos habla en el capítulo 27, 4, de esa invasión, ¿verdad?, del corazón del hombre, pero en un sentido negativo. O también puede ser una muerte de hombre. Aquí tenemos en el capítulo 4 del Génesis, versículo 5 y versículo 8, Caín y Abel. La envidia, el celo. Pero ¿de qué yo estoy celoso? Estoy celoso simplemente de mis cosas, que se pueden volver negativos, una envidia. ¿Por qué Dios tuvo que mirar la ofrenda de Caín y no mirar la mía? Nosotros hemos reflexionado, ¿verdad?, anteriormente este capítulo. Pueden buscar cuando habíamos estudiado capítulo 4 del libro del Génesis. Vamos a mirar un poco de nuevo en los versículos 5 y en los versículos 8, cuando nos dice lo siguiente. Pero dice, no miró a Caín ni su ofrenda. Comenzando un poco del 4, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido. Entonces aquí la palabra celo se está cambiando a la palabra resentimiento. Resentimiento. Y agachó la cabeza, ¿viste? Mira un poco el celo a dónde te va llevando. Y por eso te está presentando de una forma negativa el celo. Pero después en el 8 ya directamente se consuma esta envidia y
problema en Caín. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aquí podemos ir entendiendo en qué significa también o cómo se puede desvirtuar la cuestión del celo. Nosotros normalmente, incluso casi siempre, pensamos mal, este es celoso, tiene mucho celo, etcétera, etcétera, en una forma muy negativa. No dejamos vivir a la gente, no dejamos vivir a los hijos, no dejamos vivir a la esposa, no dejamos vivir al esposo. Ciertamente que aquí hay, esto hasta es una enfermedad, nos dicen hoy los psicólogos, ¿verdad? Los psicólogos procuran ayudarnos, hay que hacer una terapia sobre esto, un acompañamiento psicológico profundo. Y hay que ir entrando dentro de sí mismos. Y nosotros también somos el resultado, ¿verdad?, de nuestra formación y de nuestra educación, de lo que nosotros vamos viendo y lo que nosotros fuimos recibiendo en esa transmisión de vida, en esa transmisión de nuestros padres, de nuestra generación. Este aspecto que puede ser un celo enfermizo o puede ser un celo como esto, que es altruista, que se abre, que estoy celoso como Pinhas aquí, por la honra de Dios, el amor a la persona, en fin. Esto es lo que nos dice y nos muestra Génesis capítulo 4, 5 y también el 8. Esta violencia que sucede, y aquí nos presenta la de Caín, no es de suyo condenable, no es de suyo condenable. Su valor depende del móvil que la inspira. Por eso estábamos diciendo, si tiene las vaivenes de lo positivo y lo negativo, tenemos que entender que el celo de por sí va a depender de quién entonces. Va a depender de cada uno de nosotros. O el trabajarlo, o el encaminarlo, el darnos cuenta, entonces si es verdaderamente hacia Dios, si este celo nos conduce a lo positivo, o si este celo simplemente es una forma envidiosa o egoísta de estar mirando las cosas. Yo he conocido muchas personas, ¿verdad?, que vienen y que hablan y dicen, padre, va a venir junto a usted aquí, tuve que escaparme, nadie tiene que saber, porque, entienden, no me dejan salir, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, todo lo que hace es como... Y yo les voy a decir una cosa, que el celo que nosotros sentimos, escuchen bien, en forma negativa, y miren bien y escuchen bien, y si ustedes son así, entonces comiencen ya a ir a los psicólogos o a un terapeuta que te ayude y que salgamos de esto, pero no simplemente en el aspecto también de una psicología o de un psicólogo o psicóloga, sino que desde un aspecto también religioso profundo, que te haga un acompañamiento espiritual profundo. También saben qué pasa, que justamente es un celo enfermizo, que eso quiere decir que ñandejina da problema, ñandejina. No es esa otra persona. Quiere decir que nuestras experiencias son experiencias que tal vez nosotros mismos estamos metidos en esa situación. Yo he conocido a muchos que le maltrataban, etcétera, etcétera, y le decían cualquier cosa, de Erecoy, otro que esto, que aquello. El Erecoy, 4 o 5, macanea, un trabajo Harvey, secretaria, que esto, aquello, y se volvía celoso. Entonces se enojaba. La pobre señora ahí, sufriendo todo, ¿verdad? Y entonces, es que tú le dices celosa. ¿Y por qué? Y normalmente pues es una proyección, te dice el psicólogo, proyección, de la ella proyectada. ¿No? El ladrón piensa que todos son de su condición. El ladrón piensa que todo el mundo es de su condición. Entonces, como yo soy así, entonces proyecto, me estoy proyectando en vos. Y esto, cuando uno hace ese camino, ¿verdad?, de sanación, por eso existe esa frase, es muy importante que la conozcamos, dice, me reconozco en ti, me reconozco en ti. Quiere decir que yo también en cualquier situación puedo caer en esa misma situación, ¿verdad? Yo también soy débil y puedo también estar en esa situación. Entonces, cuando uno piensa y dice, me reconozco, ¿por qué yo estoy pensando eso? ¿Y por qué estoy mirando eso en la otra persona? ¿Qué me está pasando? Me reconozco en ti. Es un llamado de atención para mí, cómo yo estoy viviendo y qué estoy haciendo. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe Antiguo Testamento.
rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí
Mesías, esa nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, lo que nos enseña el libro de los Números. Hablábamos de la cuestión del celo. Procuramos más o menos definir un poco, algo por lo menos. Y aquí tenemos que mirar ese relativismo religioso y la identidad cristiana. Nosotros hablábamos principalmente de esta experiencia de Pinjas, que él dice luego, el Señor le dice, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartado mi ira de los israelitas, porque ha demostrado en medio de ellos un celo igual al mío. Por eso, yo no acabé con los israelitas dejándome llevar por mis celos. Y ahora declaro, yo le concedo mi alianza de paz. En favor de él y de su descendencia habrá una alianza que le asegurará el sacerdocio para siempre, porque se mostró celoso por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Aquí viene un segundo elemento. Viene la premiación, el premio. ¿En qué sentido viene el premio, queridos amigos? Y esto es siempre como consecuencia. Nosotros aquí hablamos como consecuencia. No es que viene una varita mágica, Dios viene y te premia por eso en este momento, sino que vos sabés bien y todos nosotros sabemos, y esta es la concienciación religiosa que tenemos que tener, queridos hermanos, que nuestras acciones son beneficiosas para nosotros mismos y sentirnos, entre comillas, digo, premiados por Dios cuando hacemos bien las cosas. En realidad, recuerden una frase que les voy a decir. El premio de Dios ya lo tenemos nosotros. Ya está aquí el premio de Dios. ¿Cuál es el premio de Dios? Es tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad y tu capacidad de amar. Estos son los 4 elementos básicos, elementales que tenemos que poner nosotros ahora. En la medida en que ponemos en práctica y hacemos bien las cosas, el premio viene como una consecuencia de esas acciones. O sea, me siento feliz, me siento realizado, me siento, vamos a decir entre comillas, justificado, ¿verdad? Por la acción y la presencia de Dios. Cuando yo hago mal las cosas, cuando yo no me pongo las pilas, ciertamente que entonces esa bendición que tiene que venir y no está llegando de parte de Dios, y ahí está la consecuencia. O sea, no pongo en acción mi inteligencia para discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Y por lo tanto, en el momento de mi libertad estoy utilizando mal mis decisiones porque la decisión es tuya.
en esa música hermosa del Padre Ceciño, la decisión es tuya, la decisión es tuya, nos dice. Y bueno, esta decisión está en tus manos. Vamos a ñande ñande yara. Ñande va con la yapona, llevas ñande va la yaguero guatana, vea. Upeana ya pues allá, entonces después vamos a quejarnos y vamos a decir tantas cosas negativas, ciertamente, ¿verdad? Pero la decisión es nuestra. Tercer elemento viene la voluntad, porque cuando nosotros hemos decidido y nos ponemos las pilas, tenemos que comenzar a hacer eso que hemos decidido. Tenemos que comenzar a mover sobre aquello que hemos decidido. Y después, por último, además de esa decisión que nosotros tomamos, entonces viene lo cuarto que viene a ser después de esa decisión. Y justamente tenemos que estar siempre con ese ánimo, con esa motivación. Y para eso está el amor, ¿verdad? Entonces de ahí viene la premiación. Desde ahí viene esa gracia de Dios, en tu vida, en tu familia, en tu país. Un país feliz, un país que no tiene pobres. A pesar de que siempre nos hablan la gente, hemos erradicado 25%, 12% de la pobreza. Y yo hace mucho ya que estoy dando vueltas por ahí, ¿verdad? Algunas veces sí que yo llego en algunos lugares donde antes estaban un poquitito mejor y sin embargo de repente veo que va cayendo la casa. Ni jogan ni catubello pintar, por decir, estoy dando un ejemplo sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar qué quiere decir eso de erradicar, qué significa para nosotros. Entonces, esto de ser felices verdaderamente, o esto de meternos en serio, porque estamos celosos por nuestro pueblo, por nuestra gente. Solamente podemos entenderlo cuando nosotros estamos ahí metiéndonos con todo, ¿verdad? Cuando estamos metiéndonos con todo y haciendo lo que es esencial y fundamental. Y bueno, vamos a ver un poco, hay una pregunta aquí interesante que se nos hace. ¿Cómo se puede evitar la caída en un relativismo general? ¿Cómo evitar? Porque aquí puede estar ese relativismo religioso ante esa identidad que tiene que ser una identidad cristiana. La identidad cristiana te exige. Jesús es muy libre en el sentido de que quiere justamente que nosotros tomemos esa opción, que nosotros lo busquemos. Nosotros Jesús que pasa, somos nosotros quienes tenemos que darnos cuenta que está un Jesús que continuamente está pasando. ¿Se acuerdan cuando reflexionamos en un momento también, porque esta es una relectura magnífica de estos pasajes del Antiguo Testamento en la realización plena de las promesas de Dios del Antiguo Testamento en nuestra realidad del Nuevo Testamento? Lucas capítulo 19 te habla de Zaqueo. ¿Y se acuerdan que dice que Zaqueo él quería ver a Jesús? Elemento number one, querer ver a Jesús. Elemento número 2, se pone en camino, se fue corriendo y subió a un sicómoro, porque él sabía que por ahí iba a pasar Jesús. Viste que todavía él no busca ningún privilegio ni cosas especiales, porque Zaqueo dice que era un hombre muy rico, jefe de publicanos, podía coimear. Vamos a coimearle a Judas o a alguno de los discípulos, ¿verdad? Vamos a coimearle a sus ministros, porque estos serían como los ministros de Jesús. Porque hoy la coima, etcétera, normalmente lo que va a la corona, como decimos nuestra expresión nosotros, no se hace a través directamente del que está ahí a la cabeza. Todo se hace a través de sus, que están ahí, sus paquitas, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, lo que están ahí alrededor. Por ahí tiene que ir la cuestión. Por ahí tiene que ir. Y ellos ya saben, bueno, esto, para tal cosa, así hay que dividir esto, a fulano corresponde esto. Bueno, entonces eso es el pan nuestro de cada día. Y ante esta situación, Zaqueo también, porque él era un hombre muy rico. Lo que él tenía que ir era ahí a estos que estaban, ¿verdad?, alrededor de Jesús. Los que estaban alrededor de Jesús. Y ahí le tenía que decir, che, Jesús, nos va a pagar una linda cena. Ya bebé. A ver, porque este hombre tiene mucha platita. Zaqueo. Zaqueo no, él no dice nada, en silencio. Pero ahí entonces está la veracidad, la verdad de su corazón. El deseo, dice, de conocer a Jesús. Y él por eso sale corriendo, porque sabe y le conoce ya a Jesús.
y tiene que subir a un árbol, dice, para poder verlo a Jesús. Volvemos enseguida con esta historia, con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano, vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Quiero ser
abrazar la cruz como tú. Abrazar la cruz como tú. Seguimos, queridos amigos, reflexionando sobre este capítulo 25, estamos del libro de los Números. Y poníamos en esta relectura desde Zaqueo, también Lucas capítulo 19, con esta figura tan importante de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo. Esto es del Nuevo Testamento, pero que nos hace entender un poco lo de Pinjas también, o de este camino que se nos presenta aquí ante esta pregunta. ¿Cómo se puede afirmar la identidad cristiana ante un relativismo general? ¿Cómo podemos ver este deseo de hacer bien las cosas? Porque el relativismo decíamos, es como coimear. Eso es un relativismo total y absoluto, porque te estás dejando vencer y llevar por todo aquello que decimos que es corrupción. Y la corrupción, la misma palabra corrupción significa ya muerte, que se va corrompiendo, se va degenerando. Es como esa lepra que va deformando. O sea, ya no es la imagen. Por ejemplo, la mano, anda a mirar la mano de un leproso. Ya no son así bien como imagen de una mano, los dedos, la mano, ¿verdad? Ante esta enfermedad. Y la enfermedad del pecado se lo compara con una lepra, ¿verdad? Y esa es la corrupción. Ese es el corromperse. Se rompe, se va entonces deformando. O te agarra, por ejemplo, en la cara. Algunos, pobrecitos, yo he visitado así a los que tienen la lepra. Y eso te hace pensar, ¿verdad? Mira cómo Jesús utiliza estos elementos para decirnos, mira cómo te deja el pecado. A pesar de que nosotros puede ser que estemos súper churros y somos lo más lindo, cada uno ahí frente al espejo, mírese, no tiene ninguna de estas enfermedades, gracias a Dios, ni estamos diciendo que... Pero sin embargo, nuestra alma, nuestra identidad, somos leprosos, estamos corrompidos. Y algunos luego somos corruptos así, con mayúscula y en negrita y subrayado llegué. Entonces, quiere decir, queridos hermanos, que cuando nos está hablando aquí el capítulo 25 y estamos mirando sobre un relativismo religioso, es cuando nosotros le cambiamos esta identidad al Señor. Zaqueo no. Zaqueo al contrario. Aún estando en la corrupción, él se pone en camino y corre y busca algún medio para poder ver a Jesús. Es lo que le salva a Zaqueo. Quiere verle a Jesús. Solamente escuchó hablar de Jesús, pero oye Shakuara, por eso que este es el primer elemento para poder salir de una corrupción, para salir de nuestro pecado. El primer elemento es darse cuenta que necesitamos de nuevo ser generosos, abiertos y darnos cuenta de que Dios está presente. Y ahí va a estar la misericordia. Y esta será la misericordia después que Dios, que Jesús le ofrece a Zaqueo. Porque ustedes saben esta historia, ¿verdad? De Lucas 19. Cuando Jesús llega y pasa cerca del árbol, bajo el sicómoro, le ve que está ahí ese tipo allá arriba. Y le mira y le dice, se antes que le preguntó, además, vea. Y le habrán dicho ahí, vea Zaqueo y ella, no, en serio. Entonces, mira un poco, che, ¿y qué será que está haciendo? En serio. Che, Zaqueo, Yumina, bajamos, venimos. Y cuando, che, ¿sabes que esta noche me quiero ir a tu casa a cenar contigo? ¿Viste? La comida, ¿no? El compartir. Ya hemos hablado en otros cursos, ¿verdad? Sobre el hecho de la comida. La comida, pues, es esa relación tan cercana, el comer con alguien. Es como que podemos comer en el mismo plato. Fíjense, es toda una
todo un aspecto antropológico muy profundo, el comer juntos. Por eso Jesús siempre en los banquetes se va, está con los publicanos. ¿Por qué? Porque Él quiere estrechar esta amistad. También nosotros, ¿verdad? Cuando queremos entrar en sintonía con las personas, cuando nos amamos, cuando nos queremos. Che, vení güey a casa, te invito, vení güey. Vamos a ir a un desayuno de trabajo. Vamos a ir a un almuerzo. Vení güey, es mi cumpleaños. Vení güey, vamos a encontrar un aniversario. La comida. Jesús enseguida le llama y le dice, che, Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa. Adán, ya voy a cenar, Zaqueo. Eres cobio. Ya, pate cubano. Y lo recibe a su casa, ¿verdad? Entonces aquí todo lo que es relativismo religioso, entonces va desapareciendo de a poco, porque Zaqueo después se da cuenta, no podemos inventar sectas, religiones, porque yo quiero inventarle a Jesús o quiero inventarle a Dios de acuerdo a lo que a mí me conviene y me gusta. Y esa es la confusión que se va metiendo, ¿verdad? Y en toda la humanidad, en toda la humanidad, desde que el hombre es hombre, este es nuestro verdadero pecado original. Porque ¿saben qué es lo que subyace detrás de esto? Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen, prueban de este fruto, es decir, si ustedes se métanse un poco en la corrupción, métanse en vender esto, vender droga, vender esto, aquello. Y claro, te viene el dinero, detrás del dinero después vos ya comprás, ¿viste? Ya comenzás a corromper. Ese fue el bichito. Es el bichito. Y acordate, uno puede decir, no, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y por qué el otro? No, porque ese bichito es como que muchas veces entra, pero entra con tanta fuerza. Es como el coronavirus. Vos al comienzo decís, no, todo el mundo, nadie quiere. Yo no quiero que me agarren el coronavirus. Pero por ahí me voy y me agarra, ¿entienden? Todos, yo me reconozco en ti. Yo también puedo caer en esa corrupción. Todos podemos caer. Y caemos en la corrupción, ¿entienden? Entonces, por eso que estamos en esta reflexión y tenemos que estar atentos. Y por eso que es importante, ¿verdad? Una reflexión profunda de la palabra de Dios. Para que podamos ir evitando, o podamos ayudarnos, pedir esa gracia y confiar en el Señor. ¿Verdad? Señor, soy débil. Me reconozco también en Zaqueo. Me reconozco también en este hermano que cayó en esa dificultad de pecado. Y ahí pues entra la misericordia. Y fíjense que cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, no es que Jesús va simplemente porque quiere cenar, porque quiere comer un pirá, no sé qué habrá traído del lago o no sé de dónde habrá traído. Y habrá tenido de todo, si era el más rico, era el jefe de todos los publicanos. ¿Quién sabe qué banquete le ofreció? ¿Verdad? Pero sin embargo, Jesús va con otra intención. Es el de la misericordia. Dar, Cuaboa lleva el corazón suyo desde adentro, le ofrece a Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación del Señor a esta casa, porque Él también es hijo de Abraham, dice Jesús, ¿verdad? Y eso es como luchamos, ¿verdad? ¿Cómo se puede afirmar esta identidad cristiana? Y esta identidad cristiana ante la corrupción y esta identidad cristiana del celo que nosotros estábamos hablando y hemos presentado lo que significa el celo por Dios, porque aquí le felicita, porque ha demostrado en medio de ellos un celo igual al mío. Queridos amigos, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy este curso bíblico. El celo por las cosas de Dios, el celo que Dios nos ofrece, ¿verdad? Entonces, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, que esto reine primero en nuestro corazón, personalmente. Apoyo el Cuaboa a la comunidad, a la familia. Y entonces el Paraguay, imagínense si todos cambiamos chip, el Paraguay va a estar libre de toda corrupción. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.